Saludos, estimados pastores, pastoras, ministros y siervas del Señor. Estamos una vez más aquí en nuestro devocional Ser buen ministro de Jesucristo, carácter, madurez y formación. En este día quiero compartir con ustedes el siguiente tema que tiene que ver con nuestro segundo énfasis, madurez. Y quiero hablar acerca de el ministro que ha alcanzado madurez. El ministro que ha alcanzado madurez. El ministro que ha alcanzado madurez está guiado y dirigido desde la sabiduría espiritual que la palabra de Dios nos da. Y este ministro es un ministro que ya no actúa desde la sabiduría carnal o de la sabiduría oculta, sino que se mueve desde la sabiduría espiritual que proviene de la fuente inagotable de Dios. El ministro que ha alcanzado madurez es el tema de esta mañana. Martín Lutero solía decir que hay tres cosas que hacen eficaz la vida de un ministro. Y él señalaba estos tres aspectos muy puntuales, como la oración, la súplica y la tribulación. Martín Lutero señalaba estos tres aspectos como importantes para la vida y formación de un ministro. La oración, decía Martín Lutero, es necesaria para situar al ministro dentro del marco adecuado, para manejar las cosas divinas y para investirlo del poder divino que va a requerir en su ministerio. La meditación, él señala a la palabra de Dios como el elemento esencial para suplir al ministro del mensaje que se requiere para los tiempos cambiantes. Y él señala la tribulación como el contrapeso en su nave, porque el ministro del evangelio necesita pruebas, dice Martín Lutero, pruebas que lo mantengan manso y humilde. Y otra vez, estas dos palabras resaltan desde Jesús, Pablo y todas las enseñanzas bíblicas de los hombres y mujeres de Dios que tuvieron un carácter espiritual para desarrollar un liderazgo espiritual en tiempos y en circunstancias difíciles. El apóstol Pablo recibió un aguijón en la carne para evitar que se exaltara indebidamente por la abundancia de las revelaciones que le eran concebidas. Y es allí donde usted y yo necesitamos entender acerca de este espacio y este tiempo en el tema del carácter, la madurez y la formación que se requiere para ser un buen ministro de Jesucristo. Entonces, el ministro que ha alcanzado madurez es aquel ministro que ha entendido que su vida, su llamado, su testimonio y su práctica está enfocado desde la oración, la meditación, pero también incluye en ella la tribulación. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 6, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos de la sabiduría de Dios, dice Pablo, en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. 1 Corintios capítulo 2, verso 6. Y podríamos encontrar otras citas bíblicas más acerca de la madurez en la palabra de Dios. Y podríamos ir al texto bíblico de Hebreos capítulo 5, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen, dice el texto bíblico de Hebreo, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El ministro que ha alcanzado madurez es aquel ministro que desarrolla su ministerio con un carácter espiritual, con un carácter para bien. Los que han alcanzado madurez tienen entendimiento para actuar con precisión, certeza y convicción de lo bueno, así como también de lo que es malo. Y desde allí desarrolla su liderazgo espiritual, su ministerio, su llamado, para guiar a la gente de lo malo hacia lo bueno, de las tinieblas a la luz. Los que han alcanzado madurez están firmes y viven una vida sólida, firmes, estable. Los que han alcanzado madurez se muestran saludables, integralmente hablando.
Sus pensamientos, sus emociones, su carácter, sus relaciones reflejan una vida saludable en sí. Los ministros que han alcanzado madurez tienen un mayor nivel de entendimiento y sabiduría espiritual de las cosas espirituales. Logran discernirlo, logran entender los tiempos y las sazones que vivimos. Los ministros que han alcanzado madurez son ministros que tienen un fuego en su corazón que arde. Y ese fuego es el poder del Espíritu Santo de Dios que los lleva a ellos a ministrar, a servir. Pero, ¿qué es la madurez? Según el diccionario de la Real Academia, la madurez es el estado de desarrollo completo y equilibrado de una persona. El estado de desarrollo completo y equilibrado de un ministro se refleja a través de estas características. Tiene precisión, tiene certeza y tiene convicción de que su vida responde a un llamado supremo. Y su vida se convierte en un sentido de referencia para guiar a las personas de lo bueno, de lo malo a lo bueno, de las tinieblas a la luz. Los ministros que no han alcanzado madurez son neófitos. Ejercen tal vez un cargo o una función en el ministerio y no tienen sabiduría ni entendimiento profundo del llamado que representan, de la función que cumplen, o de la identidad o del carácter de Cristo en sus vidas. Es decir, no tienen una conciencia plena de su llamado, su identidad y carácter. Y cuando nominamos gente inmadura para ejercer una función en la iglesia, en el liderazgo, realmente pecamos y le hacemos un gran daño no solamente al reino de Dios, sino a vidas enteras de familias y de personas. Por eso es importante que usted y yo podamos evaluar en nuestras vidas acerca de el nivel de madurez que se requiere para ejercer el llamado de Dios al ministerio. El ministro que no ha alcanzado madurez es un ministro que tiene posturas y tal vez pensamientos de prejuicios y vive como en un estado de rigidez, distante, indiferente de otros. Vive alejado, separado. Pues bueno, su vida y su corazón muestra condiciones allí un poco distante, indiferente de la realidad. Para ejercer el ministerio necesitamos madurez. Y esa madurez se alcanza a través de una vida de oración, a través de la palabra de Dios, pero también a través de las pruebas, puesto que las pruebas nos lleva a entender en obediencia los propósitos y la voluntad de Dios que nos llevan a crecer. Y desde allí me encantaría compartir esta cita bíblica que meditaba hoy por la mañana acerca de Tesalonicenses, según de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo hace referencia a cómo un ministro o cómo los creyentes en Tesalónica vivían una vida de persecución, una vida de tribulación. Ellos enfrentaban una y otra situación difícil y adversa. Pablo dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, dice Pablo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Cuando hay tribulación, crecemos en madurez. Y cuando entendemos el sentido de la tribulación, maduramos y le damos mayor valor a nuestra vida de obediencia. Dice el verso 4, tanto nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Cuando Pablo escribe esta carta a los de Tesalónica, él está resaltando el consuelo en la persecución, pero también está resaltando el ánimo, el gozo, la esperanza que un creyente, que un ministro debe de tener en medio de cualquier clase de circunstancia, situación apremiante, problema, necesidad. Y cuando hablamos de madurez, pues bueno, tenemos que entender que hay algunos rasgos en la madurez que podríamos nosotros identificar en nuestras vidas. Los rasgos de inmadurez en un ministro que enfrenta problemas, que enfrenta tribulaciones o que enfrenta situaciones adversas y no lo toma desde la fe para crecer, para obedecer, para entender con la sabiduría espiritual de Dios. Los rasgos que se
identifican como distintivos en un ministro que no ha entendido el sentido espiritual de la madurez en Cristo, provocan dependencia hacia la organización, el liderazgo, y desarrolla una necesidad excesiva de aprobación o de apoyo a los demás. Y hace que su vida, su ministerio, todo esté centrado sobre sí mismo. El día de ayer, mientras escuchábamos la conferencia de cuidado pastoral, estuvimos analizando el texto bíblico de Ezequiel capítulo 34, en donde se habla de buenos y malos pastores. Y entre las características de los malos pastores se señaló acerca de los pastores que se apacientan a sí mismos. Hace que todo gire en torno a sí mismo. Y desde allí desarrollan una vida de ministerio que lo único que refleja es la excesiva aprobación, el excesivo deseo de ser aprobados, o el excesivo deseo de depender de otros. Otra característica o rasgos de inmadurez en un ministro es su nivel de relacionamiento. Su nivel de relacionamiento que refleja una baja autoestima e inseguridad. Y eso refleja un poco allí los rasgos de inmadurez en un ministro. Por lo tanto, son áreas en las que necesitamos nosotros identificar en nuestras vidas. De qué manera yo estoy mostrándome inseguro, de qué manera yo estoy liderando desde mi baja autoestima, de qué manera yo estoy liderando de una manera no saludable. La oración, la meditación y las tribulaciones nos confrontan con nuestras realidades personales y hace aflorar esas áreas donde necesitamos crecer, donde necesitamos ser fortalecidos, donde necesitamos abundar en amor, tal cual como Pablo escribe en Tesalonicenses. Otro de los rasgos de inmadurez en un ministro es cuando un ministro demuestra altibajos emocionales, cambia de rumbo, es cambiante, cambio de ánimo, es de doble ánimo. Y está frecuentemente haciendo una y otra cosa que lo único que refleja es su inestabilidad. Otro de los rasgos de inmadurez en un ministro es la dificultad para manejar sus propias emociones. Va de lo exacerbado a lo tenso o a lo agresivo. Y esos cambios lo único que generan es dolor y sufrimiento en las personas que pastorea, que ministra, que sirve. Otro de los rasgos de un ministro cuya vida es inmadura o refleja inmadurez espiritual es la baja tolerancia. Cuando las personas cuando las cosas no salen según lo esperado y vive en una situación en donde vive como presionando a otros y presionándose a sí mismo porque las cosas no salen según lo que esperaba o anhelaba. Ya no descansa en Dios, ya no depende de Dios, sino que depende de tener el control de todo. Otra de los rasgos de la inmadurez en un ministro es la rigidez o la dificultad para establecer nuevos vínculos relacionales. Se mantiene aislado, se mantiene solo y siente o piensa que no necesita acercarse a nadie. Está aislado, ermitaño, no abierto a nuevos espacios de relacionamiento. Por lo tanto, no entiende la importancia de la asociación. No valora la importancia de el relacionarse en un acompañamiento mutuo con otros ministros. Otro de los rasgos de inmadurez en un ministro es la comunicación no asertiva. Refleja dificultad para expresar ideas, opiniones de manera claras y respetuosas. Es reactivo y está generalmente como en un estado explosivo de reacción. Todos estos rasgos de inmadurez en un ministro son evidentes. Cuando usted y yo podemos observar a un ministro en esta condición, es un peligro y necesitamos observarlos para acompañar, para guiar, para sacarlos de esa condición. El ministro que ha alcanzado madurez refleja otros rasgos en contrastes con aquellos que reflejan grados de inmadurez. Pablo nos desafía a entender, a crecer, a abundar en amor. Un ministro que ha entendido su llamado, un ministro que ha entendido su propósito de servir a los demás, es un ministro que refleja responsabilidad. Responsabilidad. Y esa responsabilidad no solamente es cuando asume un rol o una función, sino fuera de ella. Asume su propia vida como algo digno del llamado a lo cual Dios le ha llamado. Asume y cumple los compromisos y las consecuencias que éstas traen. Un ministro que refleja esos rasgos de madurez asume responsabilidad, asume sus
compromisos con un nivel de responsabilidad plena. Tiene tolerancia. Tolerancia es esa capacidad para respetar las posturas, opiniones y creencias que los otros colegas o compañeros del ministerio tienen. Un ministro que tiene rasgos de madurez plena en su vida y en su espiritualidad refleja eso, tolerancia. Tiene control de sí mismo, tiene control de su entorno y se maneja con un nivel de respeto hacia los demás. ¿Y por qué no? Paciencia, claro que sí. Como un fruto del Espíritu, la paciencia se manifiesta en su vida para reflejar la calma, el control de sus emociones, el control de su temperamento. La paciencia que se refleja en un ministro cuyos rasgos de madurez son evidentes, se da en situaciones que esté bajo presión o fuera de ella. La autoestima saludable. Otro de los rasgos de un ministro es tener una autoestima saludable con una autovaloración ecuánime de sí mismo, reconociendo sus fortalezas y también sus debilidades. Esta autoestima saludable es inspiracional también, porque un ministro cuyos rasgos de madurez se evidencian en sus actos, en sus acciones o en sus relaciones, se evidencia la forma como se aprecia a sí mismo y cómo aprecia a otros. Habla bien de otros. Resiliencia, ¿por qué no? La resiliencia es la capacidad de recuperarse ante las adversidades frente a los desafíos, manteniendo una actitud positiva. Un ministro que refleja esto, refleja rasgos de madurez saludable. Resolución positiva de conflictos, lidiar con problemas, situaciones conflictivas de manera constructivas, sin tensiones agresivas. Todos estos señalamientos reflejan los rasgos de madurez en un ministro que ha entendido su llamado espiritual, su liderazgo espiritual. Y quiero compartirles acerca de esto porque es necesario en estos días y en estos tiempos reconocer la madurez espiritual de un ministro, valorar la madurez espiritual de un ministro, puesto que un ministro que ha alcanzado madurez es un ministro que tiene conciencia plena, y por allí partimos. Tiene conciencia plena de sí mismo, de su llamado, de quién le llamó, tiene un nivel de responsabilidad acerca de su rol, su liderazgo, sus desafíos, sus áreas de fortalezas, sus áreas de debilidades, pero también va a la acción. Un ministro que ha alcanzado madurez es un ministro que está siempre en gestión, en servir, en alcanzar, en buscar, en restaurar, en liderar, en servir a otros. Y esto lo lleva a reflejar sus niveles de madurez espiritual. Es importante que usted y yo podamos entender estos principios, puesto que si queremos ser buen ministro de Jesucristo, necesitamos reflejar eso en nuestras vidas, modelar eso en nuestros corazones, inspirar a otros ministros que están a nuestro lado. No debemos permitirnos a nosotros mismos reflejar inmadurez en nuestras acciones, en nuestras palabras. No debemos permitirnos a nosotros mismos ser de mal testimonio frente a otras personas por nuestro grado de inmadurez. Como ministros, necesitamos enfocar que nuestro llamado es de una alta posición digna del Señor para nuestras vidas. Él nos ha encomendado el propósito eterno de predicar su palabra. Él nos ha encomendado el propósito eterno de alcanzar vida, de buscar vidas y de llevar vidas a la eternidad. Por eso yo quiero animarles allí, donde quiera que usted se encuentre, que pueda entender claramente estos propósitos y principios claros. Necesitamos alcanzar la madurez espiritual como un desafío diario, constante, frecuente en nuestras vidas, para reflejar a otros la manera como Dios está obrando en nuestras vidas también, la forma como Dios está ministrando en nuestros corazones, la manera como Dios todavía está tratando con nosotros. Y ¿por qué no? La manera en la que cada uno de nosotros nos humillamos delante de Dios para ser perfeccionados. La madurez es ese estado de plenitud y desarrollo. Es ese estado de crecimiento espiritual, mental, emocional y físico, en donde se puede reflejar a través de los años, a través de la experiencia. Pero escúchame esto.
Es a través de las tribulaciones también donde alcanzamos esos grados de madurez. Si enfrentamos tribulaciones y entendemos el sentido espiritual de la tribulación y caminamos en obediencia por medio de ella, usted y yo podemos alcanzar un nivel de sabiduría espiritual y madurez espiritual. Espero que esta enseñanza haya sido de gran bendición para vuestras vidas y espero que este tiempo sea de gran edificación para vuestro ministerio. Nos veremos el próximo miércoles a las 9 de la mañana en nuestro siguiente devocional, Ser buen ministro de Jesucristo. Permíteme orar y dar gracias a Dios por tu vida. Señor, te doy gracias por cada ministro que fielmente sirve en el ministerio. Gracias por cada persona que da su vida y su corazón. Señor, ayúdanos y enséñanos a alcanzar la madurez espiritual para servir, oh Dios, con responsabilidad en el llamado que tú nos has hecho. Oro por cada ministro que está empezando su vida en el ministerio. Oro, Señor, para que seas tú fortaleciéndole en medio de las pruebas, circunstancias difíciles, apremiantes y complicadas situaciones que enfrenta en su liderazgo, en su familia, en su trabajo o en su economía o en su salud. Cualquiera sean las circunstancias, problemas o necesidades, te pido que seas tú fortaleciéndole para que su fe crezca y su amor abunde en todos y sobre todos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén. Que Dios te bendiga.